Ahí estamos. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Muchas gracias a los asistentes por conectarse hoy en este encuentro. Mi nombre es Carmen Polledo, actualmente soy subsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y para mí es un placer estar compartiendo con ustedes esta primera jornada de actualización orientada a las organizaciones de la sociedad civil. Esta jornada que estamos desarrollando desde la subsecretaría están dirigidas a las y los líderes de las organizaciones sociales, a sus directores ejecutivos y a todas las otras personas que quieran ampliar cuáles son las nuevas herramientas de gestión y las normativas que los acompañan. Sabemos lo importante que es la tarea que ustedes desarrollan en sus organizaciones, en donde en muchos casos atienden y prestan servicios a la población más vulnerable de nuestro país. Por eso, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, queremos apoyarlos, acompañarlos con herramientas que les permitan alcanzar un mayor impacto en sus comunidades, en su tarea diaria. En el día de hoy tenemos como invitada especial a Isabel Fritz. Muchas gracias, Isabel. No, gracias por la invitación. Contadora nacional, docente y experta en temas legales y fiscales aplicadas a las entidades sin fines de lucro. Isabel va a realizar una presentación sobre el marco legal de las entidades sin fines de lucro, sus principales características y también sus responsabilidades. Luego de su exposición tendremos un espacio para las preguntas. Algunas ya nos han ido llegando y otras pueden ir realizándose a través del chat del Zoom. Sin más demora, le paso la palabra a Isabel para dar comienzo a la presentación. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, antes que nada quería agradecer a Carmen y a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales por esta invitación para poder compartir con ustedes esta mañana y bueno, tratar de compartir con ustedes las mejores prácticas para poder darle sustentabilidad, continuidad a nuestras organizaciones, un fortalecimiento en su vida. Así que bueno, si querés podemos empezar con el Power. ¿Se está viendo esto? Sí, perfecto. Bueno, la idea de hoy es compartir con ustedes conceptos básicos que hagan al funcionamiento de una u otra organización. Para eso tenemos que comenzar con los objetivos. Por supuesto, dentro de la exposición van a poder trasladarnos preguntas, cuestiones generales que podamos compartir en la última parte de la exposición para poder compartirlos entre todos. ¿Cuál es la idea? Conocer cómo funcionan nuestras organizaciones, cuál es la diferencia entre unas y otras, qué obligaciones tienen unas con respecto a las otras, y esto por supuesto está enlazado con lo que va a ser nuestra próxima reunión, que es de qué manera la parte impositiva afecta o no a esta organización, ¿no? A nuestras organizaciones. Empecemos. El marco legal, además quería compartir con ustedes que al final van a tener una serie de links normativos donde van a poder ir a buscar toda la parte en profundidad, tanto del Código Civil, la normativa de la FIP, de la UIF, de la IGJ, para que ustedes puedan profundizar los temas y ir a buscar mayores datos, porque bueno, en una hora por ahí tenemos que sintetizar un poquito los temas. Bien, lo primero que quería compartir con ustedes es dónde buscar la normativa. Cuando a mí alguien me pregunta, le digo, hay que ir a la fuente, hay que ir a buscar el origen de estas cuestiones. Y el origen es nuestro actual Código Civil y Comercial. Diferenciamos principalmente ya desde el Código Vélez Arfiel lo que eran las públicas de las privadas, y dentro de las privadas las que tienen con fines de lucro y sin fines de lucro. En nuestro código actual, el artículo 148 se refiere a las personas jurídicas privadas, es decir, aquellas que tienen con y sin fines de lucro. Tenemos las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, simples asociaciones civiles. En esto quiero compartir con ustedes después en un punto cuál es la responsabilidad que les cabe a aquellas que no han obtenido su personería jurídica. Fundaciones, iglesias, confesiones, mutuales, cooperativas. Bueno, esta redacción por ahí tiende a confusión porque tanto mutuales como cooperativas son asociaciones civiles.
consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en el código. ¿Cuáles son las características de estas organizaciones? Organizaciones de la sociedad civil o sin fines de lucro. El objeto es de bien común, o sea, es la característica principal, un fin socialmente útil, y vamos a ver cómo definimos ese fin socialmente útil a la luz de los fallos de la Corte Suprema. Otra de las características que tienen ausencia de finalidad lucrativa, y en esto me gustaría puntualizar. Muchas veces las preguntas son, bueno, no tenemos fines de lucro, pero ¿podemos hacer alguna actividad lucrativa? ¿Podemos hacer algo que nos genere fondos? Bueno, y ahí está el punto. No hay ninguna prohibición para que estas organizaciones realicen actividades lucrativas como una fuente de financiamiento, es decir, una forma de obtener fondos. Aunque su fin principal no es lucrativo, pero sí lo pueden hacer. Ahora acá, y esto tiene que ver también con la parte fiscal, que lo vamos a ver en la próxima reunión, esa actividad lucrativa de ninguna manera se puede mezclar o confundir con la actividad lucrativa de sus asociados o de sus directivos. Es decir, es una forma de financiamiento que no le está prohibida, pero obviamente no es el fin en sí mismo. Por supuesto, vamos a ver en la parte fiscal, cuando nos reunamos la próxima vez, de qué manera los impuestos nos afectan. O sea, si hacemos compra-venta de bienes, o si ofrecemos servicios, o si hacemos construcción, o sea, de qué forma, por ejemplo, el IVA puede afectar a nuestras organizaciones. No se olviden que ser exento de ganancias no significa que estemos exentos en todos los impuestos, y ahí viene una de las principales problemáticas que por importancia vamos a ver en una reunión posterior. Tienen que tener patrimonio propio. No te preocupes. Tienen que tener patrimonio propio. Tienen capacidad para adquirir derechos y obligaciones. No pueden subsistir únicamente de aportes del Estado, porque si no, ¿qué diferencia habría entre una entidad privada de una pública? Y necesitan autorización del Estado para funcionar. Y en este momento, con el nuevo código, además se deben registrar. Y esto es importante saberlo, porque tanto asociaciones y fundaciones en el acto constitutivo se presentan frente al organismo de Contralor, el legal, la Institución de Justicia en Cava, a solicitar la personalidad jurídica, pero eso no significa que existan como fundaciones desde esa época, sino que existen desde el momento en que el Estado le da la autorización para funcionar. En el interregno que va entre el acto constitutivo y la autorización del Estado, son simples asociaciones civiles y tienen responsabilidad absoluta sus fundadores por las cosas que realicen, contratos, convenios o toda aquella situación que se pueda dar. Entonces es importante destacar esto también, las modificaciones. Piensen que cuando una institución se constituye, se va a pedir la personería, aprueba un estatuto, pero eso no es el estatuto definitivo, porque la Inspección de Justicia puede modificar su articulado. Entonces es importante entender, a diferencia de las sociedades comerciales, que este tipo de entidades existen desde el momento en que el Estado le da la autorización para funcionar. Las comerciales simplemente se registran. Bien, ¿cómo interpretar el bien común? Es un tema que siempre ha traído controversias, ¿no? Si el bien común significa el objeto altruista o un objeto muy limitado al bien común o a la moral, a las costumbres. Ha habido toda una evolución del concepto de bien común, y la Corte Suprema de Justicia, en el caso Alit, en el 2006 ha sido contundente y ha dicho que la Constitución Nacional nos da el derecho a asociarnos con fines útiles, y esa finalidad útil significa simplemente que sea lícita, no perjudicial o dañina. Entonces estamos frente a un mapa importantísimo de organizaciones que pueden tener de las más diversas objetivos, y en todos ellos, en la parte fiscal, las exenciones son iguales. Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar en qué casos se entiende el bien común y hacia dónde está orientado. ¿Cómo lo interpretamos entonces en su más amplio sentido? Hoy, cuando definimos, y piensen ustedes, cuando el organismo legal nos da la personería jurídica, nos habilita como entidad de bien público o con un fin social, que después tendremos que ir a validar en la FIP cuando pidamos las exenciones. Pero desde el punto de vista legal, a partir de esa aprobación de personería y del objeto social que la institución se proponga,
La única limitante es que haya un respeto al sistema democrático, que no ofenda el orden y la moral pública, los signos patrios, los signos religiosos, y que no produzca un perjuicio directo a los bienes o los intereses de terceros, al bien, a la propiedad privada. Bien, muchas veces en toda mi carrera profesional venía y decía, mira, tengo la idea, venían con el objeto, la actividad, lo que querían hacer, etcétera, y me decían, bueno, tenemos que hacer una fundación, una asociación. Y yo les decía, bueno, haremos la pelota. ¿Fundación o asociación? Porque son dos cosas absolutamente distintas. Y cada una de esas formas jurídicas, que son las que el Código Civil nos permite, dentro de entidades privadas sin fines de lucro, hace esta gran diferencia, fundación o asociación civil. Y ahí tenemos las grandes ventajas, ¿no? Todas las dos en común tienen fin socialmente útil. Ahora, ¿cómo elegir la forma jurídica más adecuada a nuestro proyecto? ¿Y qué limitantes tiene una con otra? En la próxima reunión veremos las fiscales. En esta reunión vamos a ver el funcionamiento y cuáles son las principales diferencias entre una y otra. En principio, la doctora María Cristina Giuntoli en su libro Fundaciones lo expresa muy claramente y destaca 3 conceptos fundamentales como grandes diferenciales entre una y otra. La asociación civil tiene un sustrato subjetivo, está integrado por socios, por miembros, por asociados. Ustedes conocerán la existencia de miembros activos, miembros adherentes, miembros benefactores, protectores, etcétera. Son el nudo principal. Una asociación civil son sus miembros, son sus socios. No todos tienen los mismos derechos, los miembros activos son los únicos que tienen derechos políticos, pueden votar, pueden integrar sus consejos, sus comisiones directivas. En cambio, los otros asociados, y en eso también es importante distinguir el tipo de socios que la integran, no tienen derechos políticos. Pueden pagar una cuota social y la gran diferencia con una fundación es que justamente se sostienen teóricamente a través del pago de sus cuotas sociales. Eso no implica que la prohibición de obtener otros fondos. Muchas veces me dicen, yo como asociación civil tengo socios, pero ¿puedo recibir donaciones? ¿Puedo gestionar subsidios? ¿Puedo obtener sponsors? Sí, por supuesto. Toda forma lícita de recaudación, pero basándose principalmente en que son sostenidas por sus socios. En la fundación, ahí está la gran diferencia, el sustrato es objetivo. ¿Qué es una fundación? Es un patrimonio aplicado a un objeto de bien común, administrado por terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Los fundadores, o pueden ser consejos de administración. Ese es el órgano principal. Y simplemente son administradores, no se pueden, no existe, digamos, ese concepto de asociados. Muchas veces me dicen, bueno, queremos en la fundación poner una cuota de socios, de miembros. Bueno, no, habría que llamarlo de otra manera, no es la forma, porque el sustrato es claramente distinto. La otra diferencia sustancial es la voluntad, ¿no? En una asociación civil la voluntad es fluida. ¿Por qué? Porque los socios se pueden reunir y hasta pueden modificar el objeto con el cual la institución fue creada. Pueden, ante una asamblea de socios, pueden modificar su estatuto y cambiar su objeto, direccionarlo de otra manera. Por supuesto, todas las modificaciones de estatuto tienen que ir a ser aprobadas en la inspección. Hasta tanto eso no suceda, esas modificaciones no tienen validez. En cambio, en una fundación, la voluntad es estratificada, está determinada en el acto fundacional. El fundador la crea, le impone un objeto de bien común, le otorga un patrimonio, garantiza su funcionamiento durante el plan trienal y ese objeto no puede ser modificado, a menos que sea de imposible cumplimiento. Estas organizaciones, tanto asociaciones civiles como fundaciones, se crean en forma indeterminada, no por un plazo determinado. ¿Cuándo se termina su vida societaria? Cuando su objeto es de imposible cumplimiento, o cuando se ha cumplido su objeto, o cuando no se tienen los fondos suficientes para poder continuar. Y ahí se puede determinar la finalidad. Pero claramente las voluntades son diferentes. Y el tercer punto de diferencia es el objeto de bien común. En una asociación civil, ustedes pensarán en un club, en una asociación, el objeto de bien común puede ser dirigido directamente al beneficio de sus asociados. Piensen en un club, pagar la cuota social, poder disfrutar de esas ventajas,
En cambio, en una fundación el objeto es absolutamente altruista. Y pienso en esto en una fundación de empresa o en una fundación que tenga algún otro objeto diferencial, donde el objeto siempre tiene que estar dirigido al tercero, a otros fuera de la institución. De ninguna manera puede beneficiar directa o indirectamente a los integrantes del Consejo de Administración. Y esto es muy importante que lo recordemos cuando tengamos que ver la parte impositiva, ¿no? Cuáles son las acciones que una y otra puede hacer, cuáles son las que no le están permitidas y cuáles las que sí. Ahora, también muchas veces me han consultado y me dicen, bueno, nosotros constituimos una asociación civil porque desde el punto de vista legal es más sencilla su constitución, el capital inicial, o sea, tiene una serie de ventajas justamente porque existen derechos de asociación para hacerlos más democráticos y de más fácil acceso, sobre todo las asociaciones que se dedican a actividades de base, las más pequeñas. Y en este caso me dice, bueno, lo hicimos de esta manera, pero nuestro objetivo es ayudar, por ejemplo, a una salita, ayudar a una población vulnerable, o sea, nuestro objeto podría ser también de satisfacción a terceros, y eso también es válido. Pero claramente, si constituyo una fundación, de ninguna manera puedo hacerla en función de un beneficio para los integrantes, o su consejo de administración y sus familiares, y esto es lo que especialmente va a estudiar el fisco, lo va a analizar al momento de otorgar las exenciones impositivas y prohibir determinadas cosas, ¿no? Que son las que nos convocan. A diferencia de una asociación civil, muchas veces han venido y han dicho, bueno, yo quiero tener mi fundación, ¿no? Mucha gente dice, no, la constituimos, es como parte de mi familia, le he puesto mucho cariño, mucho esfuerzo, mucho tiempo y a veces hasta mucho dinero. Y mucha gente siente una sensación de cercanía y de posesión, pero la realidad es que en el acto fundacional el fundador se despega de esa fundación y no tiene más derechos que el derecho de reserva. Que este es un derecho que solamente pueden gozar o disfrutar las fundaciones. El fundador puede reservarse en forma permanente, ocupar un cargo en el Consejo de Administración y designar a los miembros que lo acompañen en el futuro. Y eso de alguna manera les garantiza estar sentado en la mesa de la administración, pero no más que eso, no más derechos que esos. Y si no lo toma, eso es muy importante para los que están pensando en constituir una fundación a futuro, si no lo toma en el acto fundacional, ese derecho se pierde. Y piensen que, de acuerdo al código, la anterior ley de fundaciones le permitía a los miembros del Consejo de Administración ser permanentes o temporarios. Si se crean cargos permanentes, eso le garantiza una silla en la dirección de la institución, pero no más que eso. No puede beneficiarse en forma directa con las acciones de la fundación, ni sus familiares. Y además, justamente la ley prevé que no se pueden celebrar contratos. Digamos, las cosas más sencillas. Un contrato de alquiler, un contrato de locación de servicios, etcétera, entre el fundador o sus herederos, a menos que esté autorizado por el organismo de contralor, en este caso de la IGJ. ¿Por qué? Para evitar que de alguna manera la fundación transfiera parte de sus recursos en beneficio de sus fundadores. En esto es muy celosa la ley y también el fisco al momento de controlar las cosas que se están haciendo. Bien, vamos a la próxima. En este esquema claramente podemos ver que las fundaciones y asociaciones tienen una forma, una vida societaria absolutamente distinta. Y cuando uno lo ve así, de alguna manera también piensa, bueno, ahora entiendo por qué el fisco y el organismo de contralor tiene muchos más requisitos, controles, exigencias en una fundación que en una asociación. Ya nomás, al momento de constituirlas, la exigencia del capital social es mucho mayor en el caso de una fundación, porque obviamente es un patrimonio afectado al objeto del bien común, que una asociación. Pero también en la forma de funcionamiento. Piensen ustedes, una fundación tiene como únicamente un órgano de gobierno, que es el Consejo de Administración. Ahí se puede sentar el fundador, se pueden sentar terceros designados por el fundador. Y en estas entidades el Consejo hace su gestión, cumple con el objeto de bien común, prepara su balance
se lo aprueba y una vez al año se lo manda al Estado, o al organismo de contralor en este caso, que es la Inspección de Justicia. ¿Qué pasa con la fundación? Si acá vemos que tienen un funcionamiento mucho más democrático y si queremos hacer un paralelismo, lo podríamos asociar a una sociedad comercial, ¿no? Tienen un órgano de gobierno que es la comisión directiva. Estos órganos se llaman en forma diferencial en uno y otro tipo. Esa comisión directiva es la que administra, la que gestiona, la que cumple con la vida diaria y decide lo que va a realizar, y una vez al año llama al órgano de deliberación, que es la asamblea de asociados soberana, sería como la asamblea de accionistas en una sociedad comercial, que verifica que se haya cumplido con el objeto, aprueba el balance y la gestión del administrador, que en este caso es la comisión directiva. Y además cuenta con un órgano de fiscalización, que es el revisor de cuentas, si fuera uno solo, o comisión fiscalizadora, si fueran más de un miembro. De esta forma, serían como los síndicos en sociedades comerciales. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un administrador, tenemos los asociados, que son el sustrato subjetivo de estas organizaciones, que son las dueñas, digamos, de la organización, las que las constituyen, las que se reúnen frente a un objeto de bien común, y tenemos un revisor de cuentas que además verifica, por ejemplo, en una entidad donde puede haber mayorías y minorías, que se cumplan y se respeten las decisiones también de la minoría de las organizaciones. Entonces aquí existen distintas instancias de control que las fundaciones no tienen. Y por eso creo yo, humildemente, que los controles fiscales y legales en el caso de las fundaciones son mayores. Bien, en este amplio espectro tenemos, quiero entonces separar y marcar la diferencia. Tenemos fundaciones o asociaciones de acuerdo al Código Civil. Y después existe una variedad enorme de tipos de asociaciones civiles creados por leyes especiales de creación. Tenemos las mutuales por la ley 2321, las cooperativas que tienen la ley 2337, son formas asociativas. Entonces, cuando pensemos en ellas, pensemos en la forma que vimos antes de asociación civil, una comisión directiva, una asamblea de asociados y revisores de cuenta o comisiones fiscalizadoras que están controlando el día a día de la organización y que acompañan el dictamen del balance para ver que esté todo correctamente hecho. Cooperadoras y comedores escolares, que tienen una ordenanza en CABA, cooperadoras hospitalarias, sociedades de fomento, asociaciones de bomberos voluntarios, sociedades deportivas, bibliotecas populares, comunidades, organizaciones religiosas, de todos los credos, no la Iglesia Católica, que esa es una organización, es una persona de tipo público, una persona jurídica pública. Comunidades aborígenes, o sea, en este espectro tenemos una amplia cantidad de asociaciones que tienen formas particulares por su objeto, por la forma en la que se comportan, y que vamos a ver en la reunión siguiente, tienen distintas ventajas o desventajas impositivas, no todas tienen lo mismo. Podemos sumar a esto obras sociales, sindicatos, o sea, son todas formas de asociaciones civiles. Acá no hay distribución de utilidades, es la gran diferencia con una sociedad comercial. No puede haber distribución de utilidades, no las hay, de hecho. Y si una institución tiene superávit o déficit en su vida societaria, eso queda dentro de la organización para poder seguir cumpliendo con su objeto de bien común. Por eso el fisco es tan importante y pone tanto el énfasis en que sus directivos no se contraten a sí mismos, no se paguen honorarios, no contraten porque es una forma indirecta de distribución de utilidades o de sacar dinero de la organización. Tiene su motivo. Muchas veces me cuestionan y me dicen, no, pero si yo estoy alquilando una propiedad y la estoy poniendo al servicio de la fundación y les estoy cobrando la mitad o la cuarta parte de lo que valdría un alquiler, etcétera, pero aún así el fisco pone controles. Porque, bueno, es la manera de poner de alguna manera el énfasis en que no se utilizan los fondos de manera incorrecta. Estamos bastante adelantados, ¿eh? Estamos muy bien. Estamos muy bien. Tenemos un tema de tiempos. Yo me pongo a hablar y me olvido. ¿Cómo encarar esta responsabilidad? Bueno, ahora hemos visto que existen dos formas jurídicas distintas. Asociación o fundación, que claramente no son lo mismo, que son distintos y que incluso tienen
Si bien tienen las mismas ventajas impositivas, las fundaciones tienen más limitaciones en cuanto a sus actividades, las prohibiciones, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. La asociación civil tiene una forma más flexible, le permite hacer muchas más actividades que, vamos a ver, desde el punto de vista fiscal, que obtenida la exención, las fundaciones no podrían realizar. Ahora, muchas veces vienen y me dicen, bueno, me han invitado a formar parte de una asociación, o me han pedido que los acompañe dentro de la comisión directiva. Me dice, ¿cuál es la responsabilidad que asumo? ¿Qué responsabilidades tengo por encarar esta tarea? Bueno, es importante para evitar pánico general que, de acuerdo a nuestra normativa, estas instituciones siguen las reglas del mandato. ¿Esto qué significa? Los administradores, los directivos son simples administradores y la entidad responde por los actos de sus administradores hasta el límite de su patrimonio. Es decir, cualquier inconveniente que haya, la institución responde con su patrimonio y no con el patrimonio personal de los directivos. Pero aquí está el punto, y creo que es el punto de mayor responsabilidad en estas organizaciones. También la norma dice que en tanto y en cuanto no haya violación de normas legales, y aquí tenemos el tema de la contratación de personal, sino la responsabilidad sería solidaria con el patrimonio de los directivos. Hay dos cosas que no se pueden hacer como administradores: violar la ley y apartarse del objeto social, usar la figura de la asociación o de la fundación aplicada a un objeto distinto al de los estatutos están establecidos. Y aquí el punto principal, y por la experiencia que tengo, el problema que nuestras organizaciones cada vez más tienen, es el tema de la contratación de recursos humanos, y por lo que tengo acá ha habido varias preguntas al respecto, es decir, ¿cómo contrato los recursos humanos de mi organización? ¿Por qué? Porque esto tiene un punto tangencial y una responsabilidad posible para sus directivos. Bien. También es importante, y quiero pararme en este punto, que además de asociaciones civiles y fundaciones, ya en el viejo Código de Vélez Arfiel existía la figura de simple asociación civil, que es lo más utilizado por las organizaciones de base. Son aquellas que no han obtenido la personería jurídica, no, en el anterior código no tenían que presentar balances, y se caracterizaban por ser movimientos que estaban más en contacto con las necesidades y trabajar en la línea de fuego, digamos, ¿no? Sin todo lo que implica tener un balance, contadores, impuestos, etc. Hoy está regida esta figura jurídica en el artículo 187 a 192 del Código Civil y Comercial, y les da este nuevo código les da una personalidad jurídica, aunque no tienen personería. Son consideradas como simples asociaciones o religiosas y tendrán que ver con el objeto. En el nuevo código lo asimila a las asociaciones civiles, y en eso en realidad se genera cierta complejidad, porque al asimilar las asociaciones civiles las obliga de alguna manera a realizar balances, presentaciones, etcétera, aunque no lo presenten ante la Inspección de Justicia. En la Ciudad de Buenos Aires, tengo entendido, hay un registro de simples asociaciones, pero me parece que el punto fundamental a compartir con ustedes en esta reunión es que los que administren los fondos de este tipo de entidades sí son solidariamente responsables con su patrimonio personal. Y lo mismo sucede en ese interregno que va entre el acto constitutivo y la autorización del Estado para funcionar. Hasta que el Estado no les permita funcionar, aunque hay un acto constitutivo, todo lo que sucede en el medio, contrataciones, contratos, seguros, problemas, también sus fundadores o los que integran la primera consejo de administración o comisión directiva son también solidariamente responsables, por lo cual yo aconsejo, si han decidido tomar la forma jurídica de asociación o fundación, esperar la obtención de la personería, aunque eso puede demorar, puede ser un poco más arduo en el trámite. Esto sin mencionar lo que fue la pandemia, que nos tuvo a todos muy paralizados. Aconsejo no realizar actividades hasta tanto no obtener la personería. Y si van a optar por la figura de simple asociación civil, también en la práctica lo que hemos notado, lo que hemos visto, es que tienen ciertos inconvenientes para sacar la cuita, abrir una cuenta bancaria, porque en realidad la FIP
saca un quit, podría darles un quit de acuerdo a lo que dice el código, pero a título personal. Yo he visto algunos quits que decían Juan Pérez, Josecito Gómez, simple asociación civil. Es decir, siempre estamos en la figura de algo que es una sociedad de hecho, donde varias personas se reúnen con la mejor buena voluntad y con un objeto de bien común, pero sepan ustedes que esta figura podría implicar algún tipo de responsabilidad mayor a los directivos, lo cual no implica que no existan muchas sociedades de base que están trabajando en condiciones, en las necesidades más extremas, pero hay otras responsabilidades al respecto. Bien, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que nos sucede habitualmente cuando tenemos que reclutar recursos humanos? Y acá me voy a permitir dedicarme un poquito más de tiempo porque venimos bastante bien con esta exposición. Las entidades sin fines de lucro tienen un amplio espectro de contratación de recursos humanos, desde los que son rentados hasta los que son absolutamente voluntarios. En esa amplia gama, generalmente podemos destacar los que están contratados por la ley de contrato de trabajo, el personal en relación de dependencia, que está registrado y que tiene una serie de contribuciones y aportes. También tenemos monotributistas, tenemos becarios, pasantes, residentes, y en la otro extremo los voluntarios, donde los primeros voluntarios en estas organizaciones son siempre los miembros de la comisión directiva o consejo de administración. Son los primeros voluntarios, y a eso se suman otros como recursos humanos. Y fíjense que esta ley, la ley de voluntariado, es absolutamente restrictiva para entidades sin fines de lucro. Cuando nos paramos frente a esto decimos, bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre un empleado en relación de dependencia y un monotributista? La primera diferencia es el 50% de cargas sociales. Y eso es un costo realmente muy amplio. O sea, nuestras organizaciones no tienen una ley de contrato de trabajo que contemple el pago de menores cargas sociales. Nos regimos por la misma ley 2744, las mismas obligaciones. Y eso realmente resulta una carga pesada, sobre todo cuando hay que contratar personal para proyectos determinados. O sea, tal vez tenemos un subsidio, tenemos una actividad y tenemos que contratar personal para el desarrollo de esa actividad. Muchos de los problemas que tienen las organizaciones es, contratamos personal, se acaba el subsidio, se acaba el programa y yo me quedo con el empleado en relación de dependencia. Y me quedo con un costo fijo realmente muy significativo. Y la otra opción es contratar a un monotributista. La realidad es que la contratación de monotributista, yo siempre lo digo en las clases, con los alumnos, es, a ver, tenemos que adaptar la realidad económica a la contratación del personal. O sea, si tiene pico de pato, pluma de pato y hace cuacuá, es pato. Pero si intentamos forzar la figura, estamos en problemas. Ahí tenemos que minimizar la responsabilidad que eventualmente como directivos tenemos. Si yo tomo un monotributista que factura en forma correlativa, que cobra en junio y en diciembre el 50% más de honorarios y que además está 8 horas por día, cobra una suma fija y atiende el teléfono y responde a las directivas de su jefe o de la estructura, obviamente no estamos frente a un monotributista. Y eso puede generar contingencias laborales. Por supuesto, habrá también otras posibilidades, profesionales que se contraten para un proyecto determinado, que tengan una responsabilidad, que trabajen en una organización. Piensen que muchas veces me dicen, bueno, pero no está en la sede de la organización. Bueno, hoy con el teletrabajo, estar o no en la sede no significa una relación laboral. Y hoy realmente gran parte de los problemas que afrontan las organizaciones es justamente cómo encarar esa relación y eventuales contingencias laborales. ¿Por qué? Porque un empleo encubierto o determinado como no legalizado, regularizado, podría generar eso que vivimos al principio, que era la responsabilidad de los directivos, porque no cumplen con la ley.
Y ahí sí la responsabilidad es en forma personal de los directivos. Y es un gran desafío, realmente. Frente a este tema, yo a veces comento y sugiero. La ley de contrato de trabajo es amplia. No solamente podemos tomar personal en relación de dependencia en forma indeterminada, lo podemos hacer en plazo fijo, lo podemos hacer por eventual o excepcional y acotar, digamos, la contratación a la duración del contrato o del programa o del proyecto que estemos desarrollando. Pero ojo, siempre implica el pago de carga social. Hemos trabajado mucho tiempo para lograr algún tipo de beneficio que le permita a nuestras organizaciones una contratación más flexible, con menos cargas sociales. No pierdo la esperanza de que esto suceda en algún momento porque es realmente un problema importante. También podemos tener personal rentado bajo otras formas jurídicas. Una de las preguntas que llegó por aquí era, bueno, ¿qué pasa con los pasantes? ¿Qué pasa con los becarios? La ley de pasantías es la 26427, es la ley actual. Esa ley de pasantías se modificó en los últimos años, genera la posibilidad de que a través de un acuerdo marco con una universidad privada, pública, etcétera, se contrate o se acepten pasantes a través de un acuerdo individual con el pasante que no puede exceder tanta cantidad de meses, renovables por 1 año y medio a lo sumo. Y además establece algunas limitantes. O sea, esto fue algo que se practicó mucho al inicio, o sea, se obtuvo mucha difusión y tuvo mucha receptividad en nuestras organizaciones, pero en los últimos años se limitaba a que tener un pasante cada 10 empleados en relación de dependencia. Entonces, para tomar un pasante, yo tengo que tener 10 empleados contratados por la ley de contrato de trabajo. Y eso realmente limitaba mucho las posibilidades de que esto así sea. También le exigía una mínima cantidad de horas por semana, unas 20 horas, no más de 6 horas por jornada. Tiene que haber un tutor, tiene que haber, en algunos casos, se le paga a la universidad un porcentaje por esta pasantía. Al pasante hay que pagarle una retribución proporcional por las horas, de acuerdo a la ley, a su convenio colectivo, hay que darle una obra social. En realidad, al hacer los números, muchas veces esta contratación no es de las mejores, aunque realmente ha sido muy interesante y muy productiva para los pasantes, pero bueno, la ley ha condicionado esto, incluso en su redacción dice que ante cualquier litigio o eventualidad será considerado empleado en relación de dependencia, con lo cual yo he visto pocos casos últimamente de contratación de pasantes, pero es una alternativa. La ley existe, lo he visto mucho en fundaciones que se dedican al arte o a la cultura para eventos especiales, para tomar pasantes de universidades que tengan que ver con esos temas. Y el becario también existe, es un complemento, el becario existe, pero no para trabajar. Es decir, muchas veces tratamos de forzar la figura, ponerle al pato colita, a un chanchito ponerle pico de pato, tratar de ponerle un vestido de plumas, pero la verdad que el concepto de becario es darle un complemento no remunerativo, porque eso queda muy claro, no es remunerativo, lo mismo que el pasante, no tiene que ver con el pago de un empleado en relación de dependencia, pero la idea es que se lo apoye, se lo acepte, se lo acompañe solamente para estudiar, o sea, para que sea una formación profesional. Al becario se le da un complemento para que estudie. Si tomamos un becario, lo ponemos a atender el teléfono, a atender en la puerta cuando tocan el timbre, a hacer planillas para el presupuesto porque tenemos que presentar, estamos alterando claramente el concepto, estamos forzando la figura. Donde forzamos la figura del pasado, donde forzamos la figura del becario, donde forzamos la figura del monotributista, estamos yendo por el camino de la contingencia laboral. Ahí es importante resaltarlo porque, bueno, ahí está la responsabilidad de los directivos. También hemos visto en nuestras organizaciones la ley 20.655 de la ley del deporte favorece la creación de becas deportivas. Pero claro,
volvemos, insisto, esta no es la manera de contratar recursos humanos para poder desarrollar las actividades de nuestra organización, sino que esos becarios podrían ser becarios a los que uno facilita la posibilidad de terminar el primario, el secundario, estudiar, seguir adelante, perfeccionarse en la carrera. Esto se ve mucho en las residencias médicas, donde el residente, además de estudiar o terminar la carrera, sobre todo en las médicas, paramédicas, está realizando una práctica de su profesión o de su carrera. Pero de ninguna manera podemos confundir, en ese caso sí lo puedo insertar si mi organización se dedica a hacer servicios médicos, se dedica a prestar algún tipo de asistencia a niños o personas con discapacidad, donde el residente puede hacer una práctica que no puede ser extensa, puede ser 6 meses, 7 meses, 1 año a lo sumo. Bueno, ese encuadramiento es importante diferenciarlo de lo que es la vida diaria de la organización. Y el gran elemento humano, o sea, digamos, la forma más importante de reclutamiento de recursos humanos es el del voluntariado. Es importante destacar que solamente rige para entidades sin fines de lucro, tanto fundaciones como asociaciones en todos sus tipos. Existe una ley especial, la ley 25855, fue reglamentada varios años después, pero le dio un recurso importantísimo a las organizaciones porque estos voluntarios, primero, está claramente diferenciado, lo que es un recurso pago, no puede haber contingencia laboral, pero además existe también un canal, es la inscripción, lo van a ver en los links que vamos a mandar al final. Hay una inscripción voluntaria en el CENOC, a partir de ahí el CENOC podemos obtener una oblea para rubricar nuestro libro de voluntariado, donde registramos el ingreso, la salida de la persona, se firma un acuerdo básico común, se establecen horarios o participaciones, responsabilidades, porque el voluntario tiene derechos y también tiene obligaciones. Cuando se promulgó la ley, se vetó la obligación de pagar una RT, pero bueno, de esa forma existe la posibilidad de contratar recursos humanos que ustedes pueden aplicar a la vida social y a lo que ustedes realizan sin que eso implique una contingencia laboral. Aconsejo en todos los casos hacer esa inscripción, obtener la registración del libro, registrar los voluntarios. De alguna manera eso genera una cierta de seguridad jurídica y también un alivio para la responsabilidad de los directivos. Por supuesto que la contingencia no existe en la medida que no haya pagos. Nadie puede confundir a un voluntario con un empleado si no le pago. Ahora, la ley permite al voluntario recibir un emolumento que signifique retribuirle gastos o reintegros de gastos de viáticos o pequeños gastos de almuerzos o algún gasto que se genere por su gestión. Ahora, si yo le pago a un voluntario, por decir un número, 80.000 pesos por mes, se lo pago todos los meses, bueno, a ver, ahí ya el pato deja de ser pato. En cambio, si yo le pago los gastos de viático, generalmente sugerimos que sean documentados, no puede haber interpretación de que eso es relación laboral. Lo mismo con los pasantes o los becarios. O sea, realmente hay que darle un encuadramiento correcto y por supuesto es un desafío para nuestras organizaciones. Desde el punto de vista legal existe la ley, pero también existe la obligación por parte de la entidad de administrar esos recursos voluntarios. Lo más importante que tiene la entidad son sus voluntarios y su personal. Y hay todo un proceso de selección, de capacitación, de integración a los recursos humanos que están rentados, que forman parte de la relación laboral, y también de premio, capacitación, y en algunos casos también la premiación, el agradecimiento por el paso de la organización, permitiendo que esa persona se vaya de la organización. Eso es una tarea y es un desafío importante, porque implica, bueno, a ver, voy a bajar costos, voy a tomar voluntarios, pero tengo que prever que en la organización, para evitar conflictos, incluso cortocircuitos, puede integrar esos recursos voluntarios con los que ya existen.
en los horarios, en la motivación. Piensen ustedes que si hablamos de conflictos laborales, en general, estos suceden cuando hay expectativas no cumplidas. Un profesor mío decía, no hay nada peor que las expectativas no cumplidas. Tanto el voluntario que llega, como el empleado, como el pseudo empleado monotributista que llega con sus expectativas. Y hay que ver si la organización lo recepta de la misma manera y además lo acompaña en ese trabajo. Cuando esas expectativas no se dan, y pueden darse al revés, ¿no? Que la organización tome recursos voluntarios y esas personas no tengan el perfil, o no tengan la dedicación, o no lo tomen con la responsabilidad que corresponde. Me acuerdo un caso donde los voluntarios tenían que llegar a un lugar, atendían una fundación que recibía familiares de chiquitos que iban a ser operados, y entonces vivían en esa casa, y esa casa tendría que tener el papel higiénico, el azúcar en la azucarera, tenía que tener todo un funcionamiento como si fuera una casa, y los voluntarios tenían un checklist y tenían todo un horario para llegar, cumplir toda esa serie de tareas y ver que la casa cumpla con las condiciones mínimas para que esa familia asista. Obviamente el voluntario puede sentir que esa es la tarea que quiere hacer o no, pero además tiene la obligación de hacerlo, porque el día que no llegaba el voluntario que tenía que hacerlo, faltaban las cosas en la casa. Entonces es importante que destaquemos la responsabilidad que le cabe al voluntario. Estamos bien contentos, ¿no? Sí. Yo estoy mirando acá mi horario, todavía estamos bien, nos quedan varios temas. Estamos ahí. Es importante que el voluntario tome esa responsabilidad como lo que es, pero hay alguien que lo tiene que coachear desde la organización, alguien lo tiene que acompañar. Y en el medio de todo eso, que no es sencillo, la ley nos permite por lo menos darle un paraguas legal. Sepamos que ese recurso humano tiene que ser acompañado. Y que en la medida no sea acompañado, no sea integrado, puede generar problemas dentro de la organización, que por ahí no son legales, pero que son importantes en cuanto al normal funcionamiento de nuestras organizaciones. También tienen otras responsabilidades. Bueno, el marco de empleo es más o menos esto, cómo minimizamos esta responsabilidad, y bueno, sentándonos y haciendo una planilla y empezando a ver qué tareas hay que hacer, en qué casos podría, haciendo una división, ser un empleado en relación de dependencia, en qué casos podríamos denominar, porque no hay dependencia técnica, no hay cumplimiento horario, y ahí asume la responsabilidad de su tarea contratar a un monotributista, que realmente sea monotributista. Yo he visto casos donde el monotributista facturaba la factura 1, la 2, la 3, la 4, cumplía un horario. Es decir, en esos casos, o sea, hay que sentarse con toda honestidad y hacer esa planilla y decir quiénes están del lado de empleados y quiénes podrían ser considerados monotributistas realmente. Y también, por otro lado, analizar el presupuesto. Siempre nuestras decisiones están muy condicionadas al presupuesto. Es como una encrucijada, pero bueno, hay que sentarse y ser honestos para eso y poder minimizar la mayor cantidad de problemas posibles. Ya tenemos muchos para sobrevivir, para ser sustentables, para obtener financiamiento, para poder operar nuestra tarea. Bueno, si a esto le sumamos que vamos a tener conflictos laborales, bueno, hay que tratar de ser lo más sinceros posibles y ver hasta dónde la organización puede asumir esto. Muchas veces la organización asume responsabilidades o tareas y después se encuentra con que el costo laboral de poder hacer esto, lo mismo pasa con las pymes, con las entidades comerciales. O sea, nuestras organizaciones no son ajenas a estos problemas. Son los que tienen en general los otros, pero también nosotros mismos. ¿Cómo los minimizamos? Correcta contratación. Asumir esta situación con los financiadores, con los donantes y decirles, bueno, si esto implica tener una persona registrada, los costos laborales son estos. Cuando hacemos un presupuesto con un proyecto, tener en cuenta, bueno, nuestros costos laborales serán estos, y habrá que consensuar con el financiador que esos costos existen. Contratar seguros, por supuesto, al empleado en relación de dependencia, le contratamos una RT, porque lo dice la ley, ahí estamos cubiertos. ¿Qué pasa con los pasantes? ¿Qué pasa con los becarios? Ahí hay algunas preguntas prácticas profesionales. Bueno, hay matices, hay matices. Las pasantías son una ley muy especial para estudiantes en las escuelas, en las universidades. ¿Cómo minimizo la responsabilidad con becarios, pasantes, residentes, personas que vienen a la organización
a recibir servicios, pueden ser servicios que ofrece la organización, bueno, a través de contratación de seguros civiles. Los mismos seguros que en algún otro matiz contratamos cuando tenemos que trasladar a niños a alguna actividad o tenemos que trasladarlos a otra sede. Bueno, esos seguros nos cubrirían mínimamente la contingencia de graves costos ante un accidente, ante una lesión en nuestra organización. También tenemos otra responsabilidad, y eso va a ser motivo de la charla final, con respecto a las donaciones recibidas. Desde el año 2001 existe la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una ley que funcionó desde muy temprana, desde el principio del 2001, para entidades financieras, entidades bancarias, agentes de bolsa, entidades que manejaban dineros, pero la misma ley mencionaba un montón de sujetos obligados. Y el organismo regulador de ese control de lavado de activos es la Unidad de Información Financiera, la UIF. Bien, durante muchos años estábamos a la espera de que ese organismo nos reglamente qué tenían que hacer los otros sujetos obligados. Porque los bancos ya sabían lo que tenían que hacer, las entidades financieras, y ahí apareció, ya en el año 2011, las resoluciones la resolución 30, lo van a ver en los links al final, la resolución 30 de la UIF que dice, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes? Y ahí empezamos a entender que la responsabilidad de los directivos también existe por el origen de las donaciones recibidas. En nuestro país y en esta ley, el lavado de activos no solamente es por los delitos del narcotráfico, el juego, bueno, la prostitución o todos aquellos delitos que uno puede considerar graves, sino también las del no pago de impuestos. Entonces, cuando uno recibe donaciones, va a tener que hacer una serie de controles, lo vamos a ver al final, para garantizar que esas donaciones son lícitas, que tienen un origen lícito y que están bancarizadas. O sea que en ese sentido, a ver, muchas veces choca la necesidad de obtención de fondos con el cumplimiento de ciertas normas sobre el lavado de activos que nos imponen como entidades sin fines de lucro. Piensen que muchas viven exclusivamente de estas donaciones o de aportes. La ley menciona donaciones o aportes. Y el aporte, nunca claramente definido por el organismo de Contralor, en este caso la UIF, podrían ser sponsor, subsidios. Mismo cuando surgió la resolución 30 decían, bueno, hasta los subsidios del Estado, porque de hecho la normativa dice que le tengo que pedir al organismo del Estado que me da el subsidio. El nombramiento del funcionario, la ley por la que está, etcétera, etcétera. Entonces, esto genera también una responsabilidad, porque si bien la organización tiene, muchas veces, o sea, yo me río porque muchas veces cuando charlo esto con la gente de fundraising, porque ¿dónde nace esto? En el fundraising de la organización, me dicen, vos no sabés lo que me cuesta conseguir una donación, las cosas que tengo que hacer para poder convencer al donante. Y después encima lo tengo que perseguir con la solicitud de fondos, con el estatuto, con la designación de sus autoridades, etcétera, armar la carpeta. No me da la cara para ir a pedir estas cosas. Y si le pido todo esto, tengo miedo que después la próxima vez que le vaya a pedir, no me quiera donar. Bueno, hay que lidiar en el justo punto medio entre una cosa y la otra, pero sepan ustedes que ya no es tan fácil, y lo vamos a ver en la próxima reunión, recibir donaciones en efectivo, donaciones no bancarizadas, donaciones de entidades que no nos quieran dar sus datos. Años atrás, y bueno, yo hace más de 30 que estoy en esto, las donaciones anónimas, las CNN, eran muy habituales, eran comunes recibir esas donaciones. Bueno, hoy lamentablemente las normas fiscales primero, que me implican identificar al donante y bancarizarlos, y la deducción o no de esas donaciones. Y por otro lado, las normativas de prevención del lavado de activos, ahí cuando estoy viendo la transparencia, me parece que la redacción no es feliz, porque dice ley de lavado de activos. La ley no es para lavar activos.
es de prevención de lavado de activos. Cuando uno hace el resumen, en general minimiza, pero bueno, sepamos que la ley es la ley de prevención del lavado de activos o de dinero y de financiamiento del terrorismo, es justamente que no son normas de la Argentina, son normas internacionales que han llegado y han llegado para quedarse, y nuestras organizaciones tienen que aprender a poner en su esquema de fundraising un cuidado especial en este tipo de cosas. Hay que nombrar un oficial de cumplimiento que tiene que ser siempre un miembro del Consejo de Administración. Cuando salió la resolución 30, me acuerdo que hubo como una disparada general, la gente renunciaba a sus comisiones directivas y a los consejos de administración, porque ¿y esto qué es? Lavado de activos, responsabilidad de 5 años después de que uno deja la función y tiene que poner el domicilio real y es responsable, y en algunos casos de bancos hubo, no en este sector, la prohibición de salir del país, etcétera, de cualquier multa o procedimiento. Entonces hubo como una disparada masiva y dijeron, no, le ponemos al director ejecutivo. No, la UIF rápidamente dijo, no, el director ejecutivo no, tiene que ser alguien que tenga la potestad de aceptar o rechazar la donación. Muchas veces un empleado que es un director ejecutivo, un gerente, no tiene la potestad de hacerlo. Entonces, ahí tenemos otro punto importante, porque si bien yo lo que trataba de explicarle es que, está bien, hay un oficial de cumplimiento que tendrá que cumplir con la función, pero eso no quita responsabilidades al resto del consejo. Por más que nombremos al tesorero, pongamos un vocal, etc., el resto del consejo es tan responsable como el oficial de cumplimiento. Por ahí el oficial de cumplimiento es el que va a tener que contestar, el que va a ser la cabeza, digamos, de la responsabilidad, pero toda la comisión directiva o el consejo de administración es responsable. Bueno, esa es la gestión, en este caso, para minimizar la responsabilidad, es tomar buenas prácticas. Tomar buenas prácticas, la vamos a ver dentro de un ratito un poco más en detalle, pero esa es otra de las responsabilidades que caben. Y también considerar como una responsabilidad de las buenas prácticas y la buena gestión, considerar que la ley de concursos y quiebras también les cabe a las entidades sin fines de lucro. Pensar que nuestras organizaciones pueden tener años y años, patrimonio neto negativo y acumular deudas mayores a los activos que tiene para poder pagarlas, es un riesgo, porque puede algún proveedor o el mismo Estado podría pedirnos el concurso y la quiebra, y eso implicaría una responsabilidad para los directivos. Entonces, no hay sustentabilidad de la organización, y esto ya me sale la contadora, ¿no? No hay sustentabilidad en una organización si yo no tengo un presupuesto equilibrado. Por supuesto puede haber situaciones difíciles, puede haber momentos de quiebre, situaciones de conversión de la organización, ya sea porque cambia su objeto, porque su objeto se modifica por algún motivo o porque la realidad de su entorno cambie en la forma en que recaudaba fondos. Pero no podemos subsistir en el tiempo con patrimonio negativo o con pérdidas. Muchas veces me dicen, bueno, yo soy una entidad sin fin de lucro, no tengo por qué tener ganancias. Tampoco puedo tener pérdidas todo el tiempo, porque me descapitalizo, pierdo el patrimonio, y ni les cuento si fuera una fundación. Recuerden que una fundación es un patrimonio de afectación específico a un objeto de bien común. Si no tengo patrimonio, no tengo fundación. Entonces, es importante, ha habido muy pocos casos públicos, notorios, pero la ley de concursos y quiebras también nos afecta. Y en ese caso, cuando se califica la quiebra del concurso, se califica la gestión de los directivos. Es un tema a considerar. Esto puede pasar con un juicio laboral, por ejemplo. Un pasivo que sea absolutamente impagable por la organización. Ha pasado, he tenido casos. Entonces, resumiendo, antes de pasar a otras cuestiones del funcionamiento legal, porque ya nos quedan 20 minutos, 25 minutos. Importante, ¿dónde están los principales problemas? Correcta encuadramiento de recursos humanos. Tenemos leyes que nos lo permiten, pasantías, becarías, residencias médicas, voluntarios. Ojo con las donaciones recibidas. A veces la necesidad nos lleva a tomar algunos riesgos.
la necesidad de fondearnos ante situaciones críticas. Posiblemente las resolvamos esas situaciones críticas o nos metamos en un problema peor. Entonces, a mí me toca acompañar a estas organizaciones durante muchos años y yo en realidad lo que hago más que cumplir con las leyes es cuidar a los directivos. Acompañarlos y expresarles cuáles son las responsabilidades que asumen cuando hacen esto. La ley existe. Y decir que no sabíamos que existía la ley se presume conocida, así que no podemos ignorar estos temas. Tampoco asustarnos, pero sí ser cuidadosos, ser muy cuidadosos con lo que hacemos. La sustentabilidad de estas organizaciones se basa en el cumplimiento de la ley, en tener un marco fiscal que nos permita obtener exenciones, los vamos a desarrollar en la próxima reunión. Por otro lado, tener un fondeo o un financiamiento, una sustentabilidad en el tiempo y sobre todo un presupuesto equilibrado. Son como 4 pilares en los que estas organizaciones se basan. Si pensamos en el largo plazo, si pensamos en la sustentabilidad, tenemos que pensar en estos temas. Nuestro marco legal, si no cumplimos con las presentaciones legales, con las presentaciones de balance, se nos caen las exenciones, podemos perder la personería jurídica, vamos a tener dificultades para obtener fondos en el financiamiento. No hay una charla de financiamiento en este ciclo, pero es fundamental. Cuando hablamos de financiamiento, hablamos de cumplimiento fiscal, hablamos de favorecer a los donantes con ciertas exenciones, vamos a ver en qué casos, y por otro lado, tener, digamos, la personería jurídica atada a estas obligaciones. El financiamiento es un medio, pero no es el fin en sí mismo. Tenemos que tener en cuenta cuál es el marco sobre el cual nos desempeñamos. Bueno, este tema podríamos hablarlo mucho más, pero me imagino que va a haber, no sé si va a haber ¿hay muchas preguntas hasta ahora? De momento nos vamos bien, así que podemos utilizar el tiempo. Podemos utilizar el tiempo, perfecto. Bien, quiero compartir con ustedes algunos temas que tienen que ver con el funcionamiento de los entes por las preguntas que muchas veces nos vienen haciendo en el estudio. Yo me voy guiando por la transparencia, por las PPT. Transparencia eso marca edad. La transparencia era de otra época. El PowerPoint. Vamos a hablar de PowerPoint para que no, si no uno delata la edad. Bien, muchas veces me consultan y me dicen, mira, puedo nombrar más miembros en la comisión directiva, necesitaría poner un miembro más, puedo hacer esto, puedo modificar el estatuto y empezar a hacer ciertas actividades. Bueno, yo siempre digo, miren, hay que ir a buscar el estatuto. El estatuto es nuestra carta magna, es el estatuto que rige nuestro funcionamiento, es el estatuto que aprobó la Inspección de Justicia. Resalto esto porque muchas veces, y lo he visto, la organización ante necesidades genera una modificación de estatuto, lo plasma en las actas y empieza a funcionar en función de esa modificación. Ninguna modificación de estatuto tiene validez hasta tanto la Inspección de Justicia la apruebe. Validez ante terceros, por supuesto, hacia afuera. ¿Qué podemos encontrar en el estatuto aprobado y que nos va marcando de alguna manera el camino del funcionamiento organizado del ente y del papel de sus directivos? Porque de eso se trata, ¿no? Bueno, el ámbito, las sedes sociales, lo primero que encontramos en el estatuto. Se crea una institución, asociación y fundación para funcionar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, o en la provincia de Córdoba o de Catamarca. Eso nos marca un ámbito de aplicación. Lo que yo aconsejo para aquellas que están en proceso de ser constituidas, nunca pongan la dirección en el estatuto. Yo lo he visto, muchas veces dicen, bueno, funcionará, según ustedes, que funcionará en Tucumán 728, cuarto piso. Cuando me mudo tengo que modificar el estatuto. Entonces, esas cosas generalmente aconsejo ponerlas en el acta constitutiva. O sea, todo proceso de nacimiento de una persona jurídica arranca en el acto constitutivo, fundación, fundador o fundadores, personas físicas o jurídicas que se reúnen y ahí se determina en esa acta constitutiva la dirección de la sede social, que no es el ámbito jurisdiccional, sino la sede correcta, la sede social exacta, piso, dirección, número. Fija la primer órgano de gobierno, establece un patrimonio y ahí arranca y aprueba su estatuto. En el estatuto generalmente fijar la sede social.
Cuando yo digo que se constituya en la Ciudad de Buenos Aires, eso no implica que la institución tenga limitaciones para realizar actividades específicas fuera de ese ámbito. Podrían ser actividades que tengan que ver con su objeto social en un ámbito distinto al del ámbito jurisdiccional, por ejemplo. Acá es muy fácil hacer algún tipo de actividad usando la General Paz. ¿Eso le está prohibido? No, no le está prohibido. Lo que tiene que hacer la institución es tener su sede social en una jurisdicción, su órgano de gobierno, su lugar de reunión en esa sede social, en esa jurisdicción, y puede realizar actividades en más de una jurisdicción. Eso no le está prohibido. Es una de las preguntas que generalmente nos hacen. ¿Puedo hacer un programa social en la provincia de Córdoba? ¿Yo tengo jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, por supuesto que sí. No le está prohibido. Lo que no puede hacer es reuniones del Consejo de Administración fuera de la sede, porque el organismo jurisdiccional de control, la IGJ, no podría controlarlo, estaría fuera de su jurisdicción. Extraña jurisdicción, como dicen nuestros amigos los abogados. También he visto que en algunos estatutos, por ahí copiando estatutos de entidades comerciales, se crea por 99 años, eso ¿no? Lo hemos visto. En realidad, de acuerdo al código, el plazo es indeterminado. Estas organizaciones no tienen plazo determinado de funcionamiento, que incluso ahora en las sociedades comerciales se ha achicado. ¿Cuál es el plazo de funcionamiento? Cuando se cumple el objeto, cuando es de imposible cumplimiento, o no se tienen los fondos para seguir adelante, y el órgano de gobierno decide la liquidación de la entidad. El objeto también lo dice el estatuto, es el artículo generalmente siguiente, ¿es amplio o es restringido? Y ahí vienen las grandes discusiones. Porque me dicen, bueno, ¿puedo hacer una biblioteca? O sea, el objetivo es la educación, pero ¿puedo hacer una biblioteca? ¿Puedo dar beca? Bueno, a ver, vimos que el objeto de bien común o fin socialmente útil es absolutamente amplio, de acuerdo a la legislación actual, de acuerdo a nuestro código y de acuerdo a los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el objetivo hoy en el IGJ tiene que ser concreto, es decir, cuando yo empecé a trabajar veía objetos que eran casi como Laboral Pro, eran tan amplios que uno podría hacer cualquier cosa. Bueno, hoy el organismo de Contralor pide que ese objeto, que si bien es de bien común, sea claro, concreto, si es educación, si es cultura, si es teatro, si es emprendedorismo, o sea, fijar claramente el objeto, que puede estar redactado en 3 o 4 líneas. Es la misión, visión y objetivo, como dice Peter Drucker. Una cosa muy concreta. A partir de ahí, generalmente los estatutos dicen, bueno, para cumplir con el objeto, la institución podrá. Y ahí empiezan todas las cosas que podrán. Podrá hacer esto, podrá hacer lo otro, videos, películas, becas, de bibliotecas, claro, adaptado a ese objeto de bien común. Ahora, y generalmente se pone una frasecita al final, que es el articulado que yo más quiero, y toda otra actividad necesaria para el cumplimiento del objeto social, siempre sin fines de lucro. Esa es la puertita, digamos, es como el pasaje para que uno pueda diseñar en función de la realidad también, económica, social, la evolución, que tengan las prácticas de las organizaciones, pueda hacer algún tipo de actividad que no está específicamente desarrollado en lo que podrá hacer esto, podremos hacer una película, un video de tal cosa, no lo dice el estatuto. Bueno, no lo dice el estatuto, pero si lo que vas a hacer, la publicación de un libro, un video, una biblioteca, tiene que ver con el objeto social, bienvenido sea, y nos paramos en ese articulito al final que dice, y podrá hacer toda otra actividad lícita y sin fines de lucro que nos permita cumplir con el objetivo. Bien, los órganos de gobierno. Vimos que asociación y fundación tienen órganos de gobierno bien distintos. Uno más controlado, otro menos controlado. Muchas veces me dicen, bueno, ¿cada cuánto puedo reelegirme? ¿Cada cuánto tengo que hacer? Mira, hay que ir al estatuto, ahí lo dice. Dice, no, pero la otra asociación se reelige cada 3. Bueno, depende de lo que ustedes hayan decidido al hacer el estatuto. Los miembros pueden ser reelegidos una vez, 2 veces, indefinidamente, se pueden reelegir por mitades, en forma intercalada. La duración puede ser 1 año, no lo aconsejo. Hoy el organismo de Contralor a las entidades sin fines de lucro les exige
la inscripción de las autoridades a través de un proceso que en las sociedades comerciales es conocido como artículo 60, que es ir a la inspección de justicia y hacer la inscripción de sus autoridades, trámite costoso, que tiene un costo además de aranceles, certificaciones de firma, declaraciones juradas de PEP, etcétera. Si ponemos una reelección anualmente, todos los años tenemos que hacer este trámite. La realidad es que esto existe, esta obligación de inscribir a las autoridades existe hace muchos años. Ahora se han puesto mucho más estrictos porque lo piden los bancos, lo pide la FIP. He tenido que hacer un trámite de cambio de administrador de relaciones en la FIP y me dicen, no, pero el trámite de autoridades que usted me trae el acta, todo está todo perfecto, no está inscrito en el IGJ. Entonces se van cerrando, digamos, la pinza se va cerrando y va sumando. O sea, esto lo comento porque esto va sumando obligaciones a las que ya tenemos en las organizaciones, ya tenemos pocos problemas, encima tenemos que dedicarnos a esto. ¿Son reelegibles, no son reelegibles? Lo dirá el estatuto. Tengan en cuenta que en las fundaciones, en el organismo de gobierno, si en el acta constitutiva el fundador tuvo la visión de hacer el derecho de reserva, el fundador se puede elegir en forma permanente. En el caso de fundaciones hay cargos permanentes, cargos temporarios. Se puede elegir en forma permanente y reelige a sus autoridades. ¿Cómo las reelige? El plazo lo dirá el estatuto, pero ojo, en fundaciones y en asociaciones civiles hay que ir a la IGJ a hacer la inscripción de autoridad. Bueno, también he visto en algunos estatutos, y es algo bastante piola de tener en cuenta, que existe doble voto en caso de empate del presidente. No todos lo tienen en cuenta eso, pero me parece que es... yo estoy mirando el reloj porque me parece que no me va a alcanzar el tiempo. Cualquier cosa que nos quede, seguimos la próxima reunión. El doble voto en caso de empate es realmente una herramienta útil para tener en cuenta en los estatutos. Por supuesto lo tiene que decir el estatuto, pero es una herramienta muy importante en el momento de tomar decisiones dentro de la entidad. ¿Cuál es la función? También el estatuto nos dice cuál es la función de cada integrante. El presidente podrá hacer esto, el vicepresidente podrá hacer lo otro. Hace poco me acaban de consultar de una institución, me dicen, mira, el presidente se nos va de viaje 2 meses, qué sé yo, tenemos que aprobar el balance. Le digo, tenés 3 vicepresidentes. O sea, cualquiera de ellos, ante una eventualidad, puede asumir, se fijan actas, la licencia, y el vicepresidente firmará la documentación como vicepresidente del ejercicio de la presidencia. El tesorero tiene su finalidad, el secretario, que generalmente está ocupado de las actas, la memoria, etc. Me llaman de una institución y me dicen, mira, yo acepté el cargo, pero no tengo tiempo de ocuparme de todo esto, no puedo hacer todos los días a firmar los cheques, hacerlas. Bueno, para eso existen, y este es el punto de este tema, cada cargo tiene una responsabilidad. Pero esos cargos pueden ser delegables. Es decir, depende del tamaño, de la importancia, de la organización. La organización puede delegar todas esas funciones que el estatuto le impone al tesorero, o al presidente, o a los secretarios, delegarla a través de un poder. Poderes administrativos funcionan, los directores ejecutivos firman cheques, hay poderes, por supuesto, consejo, aplicar siempre la norma y el control interno, ¿no? La doble firma, la delegación de firmas conjuntas, pero todas esas funciones pueden ser delegables. También me han consultado, ¿pueden tener un consejo asesor, un comité ejecutivo? Bueno, yo he visto estatutos donde el consejo de administración, la comisión de tía, tiene 25 personas. Les aseguro que reunir 25 personas es casi imposible por los días, por los tiempos, por los horarios. Todo se hace mucho más lento y entonces se crean comités ejecutivos. Lo puede decir el estatuto, lo puede establecer internamente a través de un reglamento de la entidad, y establecer un comité ejecutivo que algunos estatutos dicen se reunirá cada 3 meses. Ahora en la Inspección de Justicia piden no menos de 1 mes, porque si no, ¿cómo operamos? ¿Cómo gestiona una organización con un órgano de gobierno que se reúne cada 3 meses? Entonces se crea un comité ejecutivo, que puede ser presidente, tesorero, secretario, generalmente los cargos más importantes, y se reúnen con alguna fluidez y toman decisiones. Incluso hasta se puede rubricar un libro donde se toman las decisiones, se vuelcan ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿La responsabilidad del comité ejecutivo? No. La responsabilidad es de todo el órgano de gobierno. Más allá de que alguien con más fluidez y más rapidez se reúna, la responsabilidad es de todos. La única responsabilidad de administración es del órgano de gobierno, consejo de administración, comisión directiva.
¿Puedo tener un consejo asesor? Sí. Puedo tener un consejo de notables, puedo tener un consejo de fundadores, puedo tener consejos de asesores, de patriarcas, pónganle el nombre que quieran. Ahora, ¿ese consejo asesor tiene responsabilidades en la administración? No. Consejo asesor es solamente un asesor. Si toma decisiones, si aconseja, sus consejos pueden ser tomados en cuenta, pero no tiene responsabilidad ni frente a los órganos legales, ni fiscales, ni la UIF. Es un consejo asesor. Generalmente se constituyen sobre personas que han sido past president, que han participado en la organización, que tienen un acervo importante en cuanto a su experiencia, o le agregan prestigio a la organización, pero no tienen responsabilidades de administración sobre sus decisiones o sus consejos. ¿Cuáles son los recursos que podrá obtener y su implicancia impositiva? Ahí está en el estatuto. También generalmente dicen, ¿con qué patrimonio cuenta la entidad? Y la entidad podrá recibir donaciones, herencias, etcétera. Sabemos que no podemos poner en el estatuto rifas, tómbolas y esas cosas que generalmente estaban en los estatutos tipos históricos del EGJ, pero cuando iban a la FIP teníamos un problema. Ya lo vamos a desarrollar en mayor medida en la parte fiscal, pero también dice, y toda otra forma de recursos lícita y sin fines de lucro. Y ahí dicen, bueno, puedo hacer esto, puedo vender servicios, puedo vender bienes, sí, formas lícitas de financiamiento. Hoy el fundraising es casi una especialización y existen formas muy modernas, muy originales. Yo he visto cosas muy originales sobre cómo obtener fondos siempre que sean sin fines de lucro, pero ojo, la implicancia impositiva de cada una de esas formas la vamos a ver, porque algunas serán exentas, otras serán permitidas, otras serán prohibidas, si sos fundación o si sos asociación. Sepamos que siempre y cuando no haya objeto de lucro, no mezclemos en esa actividad lucrativa intereses lucrativos de los socios o de los directivos, les está permitido. Generalmente también tenemos esa ventanita que dice, y toda otra forma lícita de recaudación de fondos, ahí abrimos la puerta. Porque muchas veces me dicen, mira, acá no dice que podemos hacer tal cosa. Bueno, si tuviéramos que redactar en el estatuto todas las cosas que podríamos hacer, y serían unos estatutos de 150 hojas, más o menos. Por eso esa frase me parece muy piola encontrarla, pero sí con cuidado. Porque toda otra forma lícita, sí, pero tampoco nos pasemos de la raya. Con la creatividad. Yo he visto unos creativos en fundraising. Yo siempre soy la mala de la película, ¿no? Porque llega el momento de hacer una campaña, de hacer fundraising. No, esto no se puede, esto no se puede. Dice, bueno, pero vos al final, dice, no, yo al final los cuido. Porque un error en esto puede implicar la pérdida de la exención impositiva. Y ese lujo no nos lo podemos dar, sobre todo en el contexto fiscal que tenemos hoy. Nos quedan 10 minutos. Ya estamos. Bien. Las reuniones también lo establece el estatuto, la periodicidad, cómo se van a reunir, cómo las voy a convocar, qué tipo de asambleas puedo tener. Recuerden que yo hablo de asambleas cuando hablo de asociación civil, porque en una fundación no hay asambleas, no tengo miembros, no tengo socios, no tengo asociados. También establece el estatuto, en el caso de asociaciones civiles, qué tipo de asociados tengo. Ojo, esto es muy importante. En las entidades sin fines de lucro, solamente los socios activos, aprobados por comisión directiva y ratificados después por la asamblea, son los que tienen derechos políticos. Son los que van a las asambleas, levantan la mano, votan y pueden integrar las comisiones directivas. Una institución puede tener muchísimos miembros adherentes, benefactores y honorarios, pero ninguno de ellos, que son categorías que se ven, cadetes, en las entidades deportivas, para los menores de edad están los cadetes, esos socios no tienen derechos políticos. Solamente pueden pagar una cuota o no, los honorarios, los benefactores generalmente no, se los designa por la importancia que tienen, por el apoyo que pueden haber dado a la organización, pero no pagan cuota social. Generalmente los adherentes pueden pagar una cuota social porque pueden acceder a los beneficios de la entidad, a los servicios, etcétera, siempre menor, pero sabiendo que el adherente no levanta la mano, no participa, no vota, ni integra las comisiones directivas. Eso puede ser una forma de limitar
digamos, el funcionamiento democrático. Claramente una asociación civil tiene un funcionamiento democrático distinto a una fundación en cuanto al acceso a su dirección. Vemos muchas entidades donde, bueno, hemos visto listas, con los clubes de fútbol, además, donde existen listas, donde uno toma la comisión directiva y se hacen elecciones, a veces amigables, a veces no tan amigables, pero bueno, una forma de restringir el acceso a eso es nombrar a socios activos. Y por último, también vemos en este tipo de organizaciones algo que vamos a desarrollar en la próxima reunión, así dejamos la inquietud y los nexos para seguir la próxima, si es que no se han aburrido mucho en la primera. La cláusula de disolución, o sea, posiblemente ante una decisión, incluso una decisión de sus directivos o sus socios, decidir que ha llegado el fin de la vida social de esta entidad, una vez pagadas las deudas, el remanente de los fondos pasará a otra entidad con personería jurídica en la República Argentina, con exención de impuestos, y esto es fundamental en la redacción porque si esta cláusula de disolución no está bien redactada, cuando vamos con nuestro estatuto a la AFIP, resulta que nos dice que no nos dan la exención. En algunos casos hemos visto que se designa una entidad. Se puede donar el Estado Nacional, provincial o municipal o a otra entidad con personería en la República Argentina y exenta de impuestos. En algunos casos se designa. El tema es de designarla, que si uno elige la entidad, esa entidad puede perder la exención. Hoy sí, hace años era impensado. La exención era dada, estaba impuesta por la ley. Hoy, si bien la ley otorga la exención impositiva, es el organismo de control y de recaudación, que es la AFIP, la que lo reconoce. Y ese reconocimiento se puede perder si no hacemos las cosas bien, si no cumplimos con las cosas que tenemos que cumplir, y de golpe nos enteramos que perdimos la exención porque nos olvidamos de hacer algo. Cuando un donante nos quiere donar y dice, pero ¿dónde tenés certificado de exención? ¡Ah! ¡Qué horror! Pasó. Ha pasado. Bien. Y por último, para ocupar los últimos 7 u 8 minutos que nos quedan, vamos a hablar de la unidad de información financiera, que es algo que ustedes van a ver en los links que van a tener al final, porque es muy difícil desarrollar toda la normativa, esto es bastante extensa, pero ahí tienen el link a la norma, ya sea de todo el cumplimiento para entidades, personas jurídicas que reciben donaciones aportes, resolución 30 de la UIF, y otras resoluciones que tienen que ver con la declaración jurada de PEP, las obligaciones de hacer reportes sistemáticos, todos esos links los van a tener al final, ¿no? Bien, dijimos que una de las obligaciones que tienen las entidades, y que también es responsabilidad de los directivos, por eso lo tocamos en la parte legal, es el de que nuestras organizaciones son sujetos obligados ante la ley de prevención del lavado de activos, siempre y cuando se dé una condición. La diferencia con otros sujetos obligados, como son los bancos, o los contadores, o auditores de sujetos obligados, escribanos, registros de la propiedad o la inspección de justicia, que son per se, por su forma jurídica, son responsables frente a la UIF, en nuestras organizaciones no basta ser entidades que recibamos donaciones, sino que se tiene que dar una segunda condición, que es el recibir. Ahora estos valores son actuales, se acaban de modificar en abril de este año, no se modificaban desde noviembre del 2019, se han subido los valores. Si yo recibo una donación o un aporte mayor a 420.000 pesos en un mes calendario de un mismo quit o quits, la ley inmediatamente me considera sujeto obligado. Lo comento porque esto es algo que se da en la vida normal de la organización. Por ahí se recibe una donación y se nos pasa o nos pasa desapercibido, pero la realidad es que haber recibido en un mismo, no es tan alto el importe, tampoco. Eso nos convierte en sujetos obligados y automáticamente se dispara una serie de obligaciones. Muchas veces pasó, pero sin mala fe, de que algo sucediera, recibiéramos una donación aislada y bueno, la entidad no se diera por aludida o no cayera en la cuenta de que tenía esa obligación. La realidad es que hoy los bancos no la recuerdan. Los bancos no recuerdan y dicen, mire, usted tuvo depósitos de tanto dinero, usted ya es sujeto obligado. Y en caso de, no, pero resulta que es la colecta que hicimos en una alcancía, bueno, tráigame el recibo, mostrémoslo, justifiquemos porque usted no está inscrito en la UIF.
Algo que no pasaba. Y en las nuevas organizaciones, lo que nos sucede es que, pobre, sacan la personería, un año sufriendo, van a la FIP, sacan la cuito, y después van a abrir la cuenta bancaria, porque hay que bancarizarse, no olvidemos. O sea, hoy la ley nos obliga a bancarizarnos. Vamos al banco y nos dicen, bueno, traiga la inscripción de la UIF. No, señores, recién empiezo, no recibí nada todavía. Esto es algo que muchas veces la organización no sabe cómo plantearlo frente al banco, porque el banco tiene un checklist, a ver, inscripción en la UIF, esto, lo otro, aquello, y la entidad todavía no empezó a operar, o tiene una mínima funcionamiento. La respuesta es, yo no soy sujeto obligado ante la ley por el solo hecho de ser persona jurídica que recibo donaciones o aportes. Lo soy, sí, solo si recibo una donación de 420, mayor a 420.000 pesos en un mes calendario de un mismo juicio. Si no, no lo soy. Esto es un alivio, muchas veces se convienen o se acuerdan con los donantes en función de la ejecución del proyecto, de la donación, que la donación se vaya dando en distintos momentos, y esto hace que fraccionando, digamos, el ingreso no caigamos en ser sujetos obligados. Hasta abril eran 190.000 pesos, nada, prácticamente. Estaba muy atrasado este monto, y eso lo que hizo es que muchas entidades pequeñas, que ya están lidiando con los balances, que están lidiando con la FIP, tengan que inscribirse en la UIF. ¿Qué significa esto en los últimos 5 minutos? Bueno, si esto sucede, me tengo que inscribir en la UIF, tengo que hacer a través de la página, inscribir a la institución y al oficial de cumplimiento. Bueno, esto es lo que yo decía, ¿quién quiere ser oficial de cumplimiento para la UIF? Hay que juntar al Consejo de Administración, la Comisión de Entidades, ¿quién se ofrece? Hay que decirlo, generalmente no es fácil obtener esto, pero bueno, toda la organización acompaña siempre en esta obligación. Tiene que ser sí o sí, tiene que estar designado dentro del órgano del gobierno. Ha habido al principio errores, nombrado director ejecutivo, además eso no corresponde. Eso se lleva a la UIF, ahora incluso creo que se presenta en forma digital, se genera una clave, hay que hacer un manual de procedimientos. Ojo, el manual de procedimientos no hace falta hacer una Biblia, puede ser una carilla, puede ser una cosa sencilla. Cómo recibir la donación, qué le voy a pedir, lo voy a hacer por banco, lo va a controlar fulano y mengano, o sea, pequeñas normas de control que tengan que ver con la transparencia del procedimiento. Capacitar al personal, tesorería, fundraising, quien maneja fondos para que tenga advertencia, porque a mí me pasa, muchas veces los de fundraising empiezan a organizar cosas, y digo, no, pará, porque esto no se puede por tal cosa, esto no se puede por otras. Es importante que el personal que se dedica a la recaudación de fondos esté al tanto de estas cuestiones. Y tengo que hacer un reporte sistemático mensual con la misma clave que genero, diciendo que donaciones superan el 1.200.000. Que a partir de ahí solamente debo reportar las donaciones mayores a 1.200.000. Es un número mayor, no todas las entidades acceden a esto, y si no, lamentablemente la obligación es presentar todos los meses sin movimiento, sin movimiento, sin movimiento. Y por supuesto, si tengo operaciones sospechosas, registrarlas y declararlas, aunque yo aconsejo que las medidas de control interno me permitan evitar llegar a una operación sospechosa que tenga que declarar. Sobre todo porque no le puedo decir al donante que lo denuncie frente a la UIF. Hay obligación de secreto. Así que, bueno, es una situación bastante compleja. Por último, bueno, ¿cuáles son las que tengo que mirar con un poquito más de cuidado? Les acompaño una guía. Bueno, cuando viene alguien actuando en nombre ajena, o viene una empresa pantalla que no sé exactamente quién está detrás, no, esto viene de la subsidiaria o de la empresa del exterior, un fideicomiso que no sé quién es el beneficiario final. Transacciones a distancia, me ha pasado, viene gente de afuera, mira, vengo de Francia, vengo a hacer una donación, viene por mail, no lo conozco, no le veo la cara, va a entrar dinero a la institución. Esto ameritaría una charla larga, pero me parece que es una guía para tener en cuenta. Si opero con personas expuestas políticamente, ahí tengo que aplicar procedimientos reforzados, pero eso no implica que el PEP, que son aquellas personas que están en el gobierno nacional, provincial, municipal, jueces, diputados, sean malos, simplemente son personas a las que la ley les impone esa categoría por ser familiares, por ser esposos, marido o mujer,
y hay que aplicar algunos procedimientos adicionales. Bueno, si recibo donaciones de domicilios que figuran en la lista de la GAFI o de terroristas internacionales, bueno, es muy obvio, pero es lo que dice la norma. Finalmente, ¿cómo cumplir con las normas y no morir en el intento? Bien, yo creo que todo esto, espero no haberlos asustado, pero bueno, las normas existen, tenemos que cumplirlas, tenemos que ver de qué manera lo hacemos, pero adaptar la norma al tamaño de la entidad. Uno ve todo esto y dice, pero yo soy chiquitito, soy una entidad pequeña. Bueno, yo creo que se puede adaptar la norma al tamaño de la entidad, no hay que exagerar, no hay que hacer cosas demasiado grandilocuentes cuando la entidad es chiquita, hay pocos integrantes, poca estructura administrativa. Otra cosa que aconsejo siempre es aplicar sentido común. Sentido común y sobre todo tener en cuenta la habitualidad de quien se acerca a la organización. Conocer al donante. Conozco al donante, saber quién es. Cuando yo conozco al donante, hay habitualidad, aplico el sentido común, esto se puede minimizar a su mínima expresión. Y bancarizar el manejo de efectivos, pero no solo por la UIF, sino también por la FIP. Ahí eso es algo que tiene que ser como un precepto rector. Conozca a su donante, bancarice el manejo de efectivos. Y por último, bueno, hacer en las más grandes un enfoque de matriz de riesgo. Y bueno, buena suerte. Ya es bastante difícil conseguir los fondos. Muchísimas gracias, Isabel, por tu tiempo y por la claridad con que nos has puesto foco en la cantidad de estos temas cuando a uno le toca pasar por la experiencia de llevar adelante un ONG, sabe exactamente lo que significa llevar adelante la norma y la exigencia que uno mismo tiene que poner para no tener problemas, como también lo expresaste. La verdad que este encuentro fue el primero de un ciclo que vamos a tener, después nada más, y estaremos dándolas desde acá, desde el gobierno de la ciudad. La próxima jornada va a ser el 25 de agosto, ya lo vamos diciendo. Jueves, 2 semanas. En el mismo horario, también lo vamos a pedir a Isabel que nos siga acompañando. Y el tema va a ser el famoso marco impositivo de las entidades sin fines de lucro. Aquellos que ya estén inscriptos, no hace falta que se vuelvan a anotar, pero invitamos a todos aquellos a que nos acompañen, porque es uno de los puntos centrales de la angustia y de la preocupación de un montón de entidades que quieren saber exactamente que más allá de la buena voluntad de juntarse por el bien común, cuáles son sus obligaciones para no tener sorpresas. Así que otra vez más. No, gracias a ustedes por la Millones de invitación. gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes también por escuchar. Hasta luego.